Hola a todos. A continuación vamos a hablar y explicar lo relacionado con la lógica, lenguajes naturales, argumentos y falacias. Hablaremos primeramente de la lógica, la cual se define como ciencia que se encarga de las leyes del pensamiento. Cabe resaltar que su fundador fue el filósofo Aristóteles. La lógica tiene por objetivo la relación existente entre el pensamiento y la verdad, sabiendo que el pensamiento es un producto de la actividad intelectual del hombre o también llamada inteligencia. En este orden de ideas, el pensamiento se puede estructurar de tres formas. Primero, como concepto. Segundo, como juicio. Tercero, raciocinio o razón. Además de esto, el pensamiento posee los siguientes elementos. A. Sujeto. Es quien piensa. B. Acción del pensar, la cual se da por medio de nuestra inteligencia. C. Contenido propio del pensamiento. D. Objeto de quien se piensa. E. Expresión oral o escrita de lo que se piensa. Por lo tanto, podemos dar un juicio de la forma, del tamaño de nuestro pensamiento. Entonces, podemos decir que la lógica nos ayuda a pensar bien y nos permite estructurar de forma adecuada nuestros razonamientos. Conociendo ya el concepto de la lógica, hablaremos de los lenguajes naturales, las cuales se definen como aquellas lenguas escritas o habladas para la comunicación de los seres humanos. Es decir, que el lenguaje natural es el que utilizamos a diario, en nuestro diario vivir, en nuestra casa, en nuestro colegio, universidad, nuestro trabajo. Es el lenguaje cotidiano, el cual tiene unos elementos a tener en cuenta, como es el uso de la voz, los movimientos, vienen siendo las señas, conocimiento del lenguaje, conocimiento de los movimientos exactos, uso de diálogos de clarificación. A continuación, un ejemplo. Para hablar y podernos comunicar con una persona sordomuda, se debe conocer el lenguaje de señas, es decir, el lenguaje que estas personas manejan, saber sus movimientos y su interpretación. Este lenguaje tiene unas características, que debe ser morfológico, es decir, que la palabra debe estar bien dicha o escrita, sintáctico, que se relaciona con el orden correcto de la oración, semántico, que es el significado acorde a la palabra, y pragmático, que es coherente con el contexto. Mostraremos algunos ejemplos de uso. Un programa nunca va a tener un lenguaje natural completo, ya que día a día surgen más palabras y significados, como veremos en las siguientes imágenes. Ya habiendo abarcado los dos primeros temas, antes de adentrarnos al último, necesitamos saber qué es un argumento. Entonces vemos que es un razonamiento mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar una proposición o tesis. Ahora, para hablar de falacia, hagamos memoria y pensemos en nuestra vida cotidiana. Seguramente usted, algún amigo o algún conocido ha utilizado la palabra falacia para hacer referencia a un tipo de engaño o algún tipo de creencia equivocada. Un ejemplo de ello podría ser que todos los seres humanos son respetuosos. Vemos que se considera una falacia porque es algo que no puedo comprobar. Entonces, hasta este punto, vemos cómo la lógica utiliza este concepto para los errores de nuestros razonamientos.
Es decir, que un razonamiento que parece correcto, pero al analizarlo o adentrarnos más en él, nos damos cuenta que no lo es. Así como ya vimos la definición de argumento y vimos que es falacia, también vemos que esta se divide en algunos tipos y en este video vamos a nombrar algunas de ellas. Entonces, primero, apelación a la ignorancia. Vemos que esta consiste en hacerle creer a otros una conclusión porque no hay pruebas en contra de ella. Segundo, ahora tenemos el caso de falacia por composición, que reside a atribuir las características propias de un elemento al todo en el que se integra. Por ejemplo, un jugador de fútbol a todo equipo que se integre va a ganar. Vemos que en este caso se le atribuye toda la responsabilidad o los créditos a un solo jugador. Pero ahora veamos la falacia por división. Vemos que esta falacia es todo lo contrario a la de composición y ya no atribuiría la responsabilidad o el crédito a un solo jugador, sino a varios jugadores o a varios componentes. Cuarto, falacia por apelación a la piedad. Vemos que esta se lleva a cabo cuando se busca la compasión de alguien para que acepte como verdadera una conclusión determinada. Ya la quinta falacia vemos que es por apelación al pueblo. Vemos que esta hace referencia a lo que hace todo el mundo o la mayoría se dejan llevar así esta verdad sea equivocada. Y por último, vamos a ver o analicemos la falacia del falso dilema. Vemos que esta consiste en proponer dos alternativas como si estas fueran las únicas posibles. Entonces, como hemos visto hasta ahora, hemos visto algunos casos de falacias, aunque vemos que igualmente existen una cantidad de casos más, pero en este video nombramos algunas y, como vamos a ver en el siguiente video, vamos a mostrar otra de ellas. Secadora, tenazas, Daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. Mucho más. Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene. Y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador.